Muy buenos días a todos. Buen domingo. Es un placer tenerles hoy en esta transmisión. Hoy el día aquí en nuestra ciudad está muy lindo, está soleado. Bueno, ahorita está venteando un poco. Estoy mirando aquí a través de la ventana. Está, bueno, venteando, pero está rico, está bonito el día. Y pues es algo chévere en que alegrarse, ¿no? Bueno, yo estoy muy contenta de que ustedes estén con nosotros. Bienvenidos, váyanse alistando, preparando, porque hoy vamos a tomar la continuidad de la enseñanza del domingo pasado. Así que yo voy esperando un poco para que cada uno se vaya conectando. Yo sé que muchos se conectan de otros lugares, otras ciudades, otros países, así que bienvenidos para todos. También bienvenida, por supuesto, nuestra amada gente aquí local. Es un placer tenerles, es un placer que estudiemos y compartamos juntos la palabra de Dios. Yo estoy muy contenta, bueno, porque ya aquí en Kristiansand ya se abrió un poco más la ciudad, así que ya vemos un poquito más como la vida, si se podría decir, de la ciudad, la belleza de la ciudad, que es la gente, ver la gente afuera y más con este clima tan bonito. Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan la reunión pasada, el domingo pasado, nos hablaba el pastor acerca de cuál es el lenguaje espiritual y se hizo bastante énfasis en que no son palabras que hemos adquirido como creyentes. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa enseñanza. Yo estoy aquí solamente dando un pequeño, digamos, resumen mientras muchos se conectan, van alistando sus Biblias, sus apuntes. Eso es lo que vamos a seguir tratando el día de hoy. Así que yo le doy gracias a Dios por la palabra, porque su palabra está bendecida. Doy gracias a Dios también por cada uno de ustedes, por la vida que ustedes en Cristo tienen y en Cristo tienen por delante, porque hay mucho que vivir en Cristo. Es una bendición lo que Dios nos ha concedido en nuestro precioso Señor Jesucristo. Bueno, yo veo que la gente se sigue conectando, así que bueno, yo creo que yo voy a comenzar y yo, como dije antes, hace un momento, su palabra, la palabra de Dios está bendecida, no necesita bendecirse y hoy le damos gracias a Dios por eso. Preparamos nuestro corazón y nuestro espíritu para lo que Dios quiere hablarnos. Debemos saber siempre que toda boca que se abre para comunicar una buena noticia de parte de Dios tiene un propósito, y el propósito es llevarnos al entendimiento de los planes eternos de Dios. Así que cada palabra no la tomemos por así de ligera. Solamente la escuché, me pareció muy chévere, sí, me enseñó cosas, pero llegó hasta ahí. No, hay que indagar aún más, porque no quiero decir como en la presencia, pero en la soledad con Dios, tú y el Señor, hablando, leyendo las escrituras, ahí hay una dinámica en donde Dios nos enseña. Nosotros estamos allí sentados aprendiendo, Él es nuestro maestro y Él es el que nos enseña. Así que yo no sé, bueno, yo creo que ya estamos todos listos. Muy buenos días a todos los que se siguen conectando. Bienvenidos a esta transmisión. Hoy vamos a continuar con la enseñanza de cuál es la lengua espiritual, ¿sí? Hago un corto resumen rápido. Recordemos que no es las palabras que nosotros aprendimos cuando llegamos a una congregación de fe, a una congregación, casa congregacional, allá donde usted se congrega o en donde usted por primera vez llegó. Se dio cuenta, pudo notar que el lenguaje era diferente y es diferente a cómo se habla afuera en la vida cotidiana. Y resulta que una de las cosas en las que mi esposo y yo estamos de acuerdo es en nosotros ser lo más naturales. Obviamente uno tiene ya un lenguaje diferente porque está siendo cada día
formado por Dios. Los pensamientos empiezan a cambiar, las intenciones del corazón y por supuesto, entonces empieza uno a hablar diferente. La confusión que muchos de nosotros tuvimos o que muchos tuvieron o tienen hoy en día es que piensan que tienen que hablar ese idioma, decir esas palabras como bendecido, hermano. Bueno, el domingo pasado nos dieron una serie de expresiones típicas de los creyentes en las congregaciones. Y de manera automática damos por hecho que eso es un lenguaje espiritual. Y realmente eso no es un lenguaje espiritual. Un lenguaje espiritual tiene que ver con una vida entera, en realidad. Es una vida que nos ha sido traída del cielo aquí a la tierra. Entonces, cuando nosotros entramos en esa nueva vida, pues nosotros vamos a empezar a hablar diferente porque hay muchas cosas que empezamos a conocer de aquella nueva vida que es la vida espiritual, la vida del espíritu, la que proviene de Dios. Entonces, yo quiero comenzar con un texto y ese texto lo quiero dar como un punto de partida, porque yo sé que nosotros hemos aprendido que lo que nosotros decimos y lo leemos bíblicamente tiene un poder, que en la lengua está el poder de la vida o de la muerte, pero hemos malentendido, y ahí es por eso que quiero hacer el énfasis en un texto para comenzar ya el recorrido hoy, el paseo de nuestra enseñanza del día de hoy. Quiero comenzar con ese texto. Vayan buscándolo, por favor. Es Santiago, el libro de Santiago 3. Lo vamos a leer pues desde el verso 1, como para que lo entendamos. Yo lo voy buscando aquí también. Pero la intención que yo tengo con este texto, a ver si lo tengo aquí. La intención que yo tengo con este texto es poder resaltar que cuando la Biblia o las Escrituras resaltan la palabra poder, ahí es donde tenemos que entender la intención en la cual fue escrita. ¿Qué intención tiene el Espíritu ¿cómo se dice? Al comunicar aquella palabra? Nosotros cuando pensamos en poder, y yo sé porque hemos tenido conversaciones y he escuchado a muchísimos creyentes diciendo, cuidado porque lo que usted puede decir se le puede cumplir. Entonces allí en esa palabra, la palabra poder, ¿sí? Cuando las escrituras la mencionan en cuanto a lo que el hombre habla, está hablando de que tiene una influencia. Piense en un poder político. Un poder político no puede crear, ¿sí? No puede de la nada decir como Dios dijo en el Génesis, sea la luz y la luz es. Un poder de aquí de la tierra no puede hacer eso. Dios es el único que tiene el poder creativo. Nosotros tenemos en lo que hablamos, la Escritura dice que tenemos una tremenda influencia en lo que decimos. Por eso nos llama la atención y nos resalta del cuidado que debemos tener con lo que decimos, con lo que comunicamos, con lo que expresamos, no solamente con nuestra boca, sino con todo nuestro cuerpo, ¿sí? Aunque exclusivamente en este momento estamos hablando de la palabra poder, ¿sí? Entonces, allí en Santiago, capítulo 3, yo creo que ya todos lo tenemos allí. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. En las otras versiones, si usted tiene una versión diferente, por ejemplo, la Biblia de las Américas, hay un título que dice El poder de la lengua. En la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, dice El control de la lengua. En la Reina Valera solamente dice la lengua. Entonces, vamos a leerlo. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra,
este es varón perfecto. Recuerden que cuando habla la palabra perfecto, lo relacionamos con que nosotros fuimos perfectos en Cristo. Entonces quiere decir que está caminando en esa perfección. En otras versiones usa la palabra maduro. Quiere decir una persona que está caminando en avance, en madurez. Está entendiendo lo que el decir con su boca significa. Entonces dice, capaz también, dice que el que hace eso es hombre maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Ustedes han visto los caballos que tienen un freno aquí y para direccionar al animal, ¿cierto? Dice, para que nos obedezcan, ¿sí? Se le pone allí. Dice, y así dirigimos todo su cuerpo. Está dando comparaciones. Está diciendo, solamente con ese aparato que está en la boca, está direccionando no solamente al caballo, le mueve la cabeza para donde usted desee, sino que todo el cuerpo se va con el caballo, no solamente la cabeza, ¿sí? Entonces dice, mirad también las naves o los barcos, ¿sí? Lo podríamos decir, ¿sí? Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas, o un avión podemos también pensar, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Eso está haciendo, esas comparaciones las está dando en relación a la lengua. Está diciendo, la lengua tiene un poder influenciador, ¿sí? Tiene un dominio sobre muchas cosas, tan pequeñito, pero cómo domina y se despliega por todo lado, ¿sí? Tiene una autoridad o una capacidad tremenda, que aunque pequeña, puede causar o mucho daño o mucho bien, ¿sí? Por eso es que está comparando algo pequeño como ocasiona un daño grande. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Si hace eso, pilas. Aquí dice, wow, esto es un freno que nos pone aquí Dios al decirnos esas palabras. Por lo menos eso pasa en mí. Una vez yo leo eso y me freno. Pequeño, pero se jacta de cosas grandes. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ahí está diciendo, usted puede decir una cosa y usted enciende un fuego, tanto para bien como para mal, ¿sí? Entonces está hablando del poder de influencia que tiene la lengua. Por eso lo delicado que nosotros, lo delicado que es decir cosas sin pensar, ¿sí? O no solamente sin pensar, sino que ustedes saben que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Entonces, si sabemos que lo que está en nuestro corazón lo vamos a exponer con nuestra boca, entonces ahí viene entonces otra enseñanza, la del corazón, que es lo que guardamos, atesoramos en el corazón. Bueno, pero la enseñanza no va por allá tampoco hoy. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Cuando yo leía en otras versiones decía que afecta la existencia de nuestras vidas, afecta aún a otros. Es tremendo lo que está aquí este hombre diciendo de parte de Dios. Dice, e inflama la rueda de la creación, imagínense, y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, al final de cuentas es como tienen su propio veneno, vuelve así, termina uno comiendo de ese fruto. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, qué interesante, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Es tremendo lo que está diciendo aquí. Si nos pusiéramos a estudiar todo esto, wow, sacaríamos bastante sustancia de esta lección. Dice, con ella bendecimos. Pongamos cuidado porque aquí entra ya la vida del creyente. ¿Sí? No estoy diciendo que lo anterior no tiene que ver con el creyente, pero aquí todavía se acerca aún más a una gente específica. Está hablando del creyente.
Dice, con ella bendecimos a Dios, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, no hay una concordancia. Eso es lo que vamos a hablar ahorita, porque lo que nosotros hablamos debe concordar con los propósitos, con el propósito y los principios del reino de Dios, ¿sí? Entonces, si vamos a bendecir a Dios, pero vamos a maldecir al hombre a quien Dios creó a su imagen, por quien Cristo murió, por razón de la cual el hombre hoy recibe una redención y es por causa de Cristo, ¿sí? Eso no concuerda, ¿verdad? Está hablando contrastes, está hablando, ahí también veo yo claramente lo que del fruto de la boca se saca. Hemos hablado anteriormente en muchas lecciones atrás que todo lo que uno ve en un fruto, ¿sí? Si usted ve un árbol frondoso y hay una raíz, eso tiene un tiempo de crecimiento. Un fruto no se da de la noche a la mañana. Un fruto, primero está la semilla, luego crece la mata, luego árbol y da un fruto, ¿sí? O sea, tiene un proceso. O sea, lo que yo digo hoy no es que me salió y ya. Quiere decir que yo todavía siembro en mentalidades naturales, en mi propia voluntad, y por eso hablo lo que hablo. O viceversa. Entonces está diciendo, no nos podemos dejar engañar. Uno puede decir mucho, pero en realidad el fruto que se ve es lo que realmente se ha estado sembrando. Hemos estado sembrando en el conocimiento de la voluntad de Dios, de los deseos de Dios, ¿sí? O estamos en otro asunto, ¿cierto? Poniendo nuestra mirada y viviendo nuestra mirada como cualquier otra persona, mirando lo que está aquí al frente de nuestros ojos, y no entendemos que hay un propósito eterno. Eterno quiere decir que, o sea, no está dentro del límite del tiempo. No te limites a poner tus ojos en el tiempo del hombre. Nosotros estamos metidos en un cajón de tiempo, pero hemos sido incrustados en la eternidad. Ahora nosotros hemos sido ya, digamos, libres de ese parámetro de vivir bajo el tiempo. Ahora vivimos bajo lo eterno, bajo otros principios, bajo algo más amplio de lo que nosotros conocíamos. Bueno, entonces dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? No, y es lo que les estoy contando. O sea, esto viene de un fruto, de una cosecha. Eso no es de que un poquito aquí, un poquito allá. Si realmente ese es el caminar, un caminar bastante doble, tiene que ser que miremos hacia atrás el camino, a ver qué es lo que estamos nosotros sembrando para andar y caminar en esos pasos y aún más hablarlos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí sigue más, pero bueno, aquí, a ver. Creo que yo quería llegar hasta el verso 2 en realidad. Dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Está queriendo decir, o sea, si usted realmente habla, ¿sí? O sea, obviamente todos hablamos. Si usted habla bendición, habla cosas que traen a vida, que traen a edificación, que son palabras sazonadas con la gracia de Dios, con la esencia de Dios. Entonces quiere decir que usted está sembrando, y eso es lo que está sembrando en su vida, en su corazón, y es lo que está saliendo. Pero el principio con el que yo quería poner y traer a colación este texto, en realidad no vamos a hablar de eso, pero lo traigo porque hay muchos otros textos en donde se habla de que la lengua o lo que nosotros decimos tiene poder. Entonces tenemos que diferenciar. No es un poder creativo como el poder de Dios. Solamente Dios es soberano en eso. Él dice y sí se hace, pero nosotros no decimos y se hace. No, nosotros decimos y eso produce unas consecuencias, eso tiene una influencia. Lo que yo digo no se lo lleva al aire. Si usted pensó que eso era así, pues hoy le traigo la buena noticia de que no es así, que es más, sale de algo tan pequeño como nuestra boca, pero llega
hasta kilómetros, dice aquí. O sea, abarca una influencia tanto buena o correcta, digámoslo así, como incorrecta. Entonces, ahora sí, vamos a arrancar con la temática. ¿Cuál es el lenguaje espiritual? Ahora vamos a enfocarnos en algo que es típico. Yo creo que ustedes lo han observado, seguramente ahorita cuando lo mencione van a notarlo, quizás ustedes en alguna forma practican esta enseñanza, pero vamos a estar chequeando acerca de ya la vida en el creyente, porque estamos hablando de la lenguaje espiritual. Estamos hablando de ya hijos de Dios, personas que hacen parte del reino de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con una separación de dos cosas, ¿sí? A diferenciar una cosa. Esto lo veo yo a nivel de los creyentes, no me gusta decir tanto cristiano, porque bueno, la palabra es muy usada, pero a nivel del creyente, se ha visto estas dos fuentes, la fuente de la palabra positiva contra la palabra de espíritu y de vida, ¿sí? Ustedes me van a entender a medida que yo vaya desarrollando el tema, pero la palabra positiva, yo creo que para ninguno de ustedes es nuevo esto. Ustedes saben que la palabra positiva, sí, hay muchos escritores, muchos libros que tratan sobre el positivismo, ¿cierto? Que en realidad lo podríamos poner en el parámetro de la fe humana. Esa es una fe humana, ¿sí? Todo eso lo puede tener cualquier persona y bastante se ha hecho popular. Ustedes ven en las redes sociales y se ponen pensamientos, ¿sí? No son pensamientos malos, pero están fundamentados en una mente limitada, que es la mente del hombre, ¿sí? La perspectiva no viene de Dios hacia el hombre, sino que es del hombre hacia las cosas, ¿sí? Está muy centrada en el hombre, ¿sí? Entonces la palabra positiva es una fe humana. Entonces, si usted es muy tendiente o es seguidor de todos los que escriben, justamente yo ayer estaba leyendo bastantes gentes que escriben frases, son escritores, poetas, ¿sí? Y tienen muchísima razón en muchas cosas, ¿sí? Pero eso no es lo que es malo. Nosotros no estamos acá hablando de que esto es malo y esto es bueno. Estamos hablando de que nosotros, digamos, nuestro entendimiento y lo que de nosotros sale en expresión verbal, debe ser palabra de espíritu y de vida, o sea, que proviene de Dios, ¿sí? No digo que la palabra positiva sea mala, pero nosotros estamos en se nos ha puesto en una posición mayor que eso, al nosotros tener a Cristo ya en nuestra vida. Ahora hay una sabiduría espiritual, ¿sí? De lo alto. Entonces, es para que nosotros aprendamos a diferenciar entre la palabra positiva, no es negativa, pero es una fe humana. Entonces nosotros estamos pasando a la palabra de espíritu y vida, que es la que nos lleva a la confianza en el Señor. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Sí? Fe humana, palabras positivas, ser uno bien positivo, ¿cierto? Y es bueno, pero su fundamento es una fe humana. No es una fe en Dios, es una fe en el hombre, es una fe en lo creado. Generalmente Dios nunca está ahí como el centro. En cambio, la palabra de espíritu, que es la que ya viene ya a ser parte de nuestra vida, es la confianza en el Señor. Fe humana, confianza en el Señor. O fe en el Señor, confianza en el Señor. Entonces, a ver, yo tengo aquí en mis apuntes, yo sé que ustedes... bueno, o sea, esto que estoy diciendo no es nada nuevo, pero creo que sí es nuevo aprender a diferenciar esas dos, ¿sí? Aprender a diferenciar. Ahora nos vamos a dirigir solamente a la vida del creyente. Vamos a
a examinar un poco y piensen ustedes cuando ustedes se congregaron por primera vez en una iglesia local, ¿sí? Cristiana, en donde a medida que pasaba el tiempo, no sé si ustedes lo han experimentado, yo lo experimenté y conozco personas a mi alrededor que lo han experimentado, muchos lo hemos experimentado, en donde la enseñanza en los púlpitos o en las plataformas, ahorita cualquier plataforma, porque ya el púlpito pasó a otro estado, ¿sí? Ahora es a través hasta de plataformas virtuales, en donde se enseña específicamente acerca de esto, de cómo el creyente debe hablar y qué es lo que el creyente debe declarar. El complique en este asunto es que se ha vuelto, pienso yo, una tendencia a estar en cierta manera tomando la palabra de Dios como una palabra positiva, como yo digo esto que dice, lo repito y eso se hace. Ahorita les voy a dar ejemplos, ¿sí? Pero esto quiero que lo piensen un poco, porque realmente en muchas congregaciones hemos escuchado este tipo de enseñanzas. Nosotros quizás en algún tiempo pasado lo enseñamos. Sí, yo no era mucho de eso, de declarar allí, declarar allá, pero sí fui enseñada en eso. Yo me acuerdo que me decían y escriban las paredes, y bueno, todo se trataba de como de una serie de rituales para que esas cosas se ejecutaran. Tocas examinar bajo qué intención se hace, ¿sí? No se hace bajo una intención mala, pero sí bajo ignorancia, porque no se ha entendido la intención con la cual Dios, cuando se refiere al confesar, ¿a qué se está refiriendo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un par de ejemplos en donde se piensa que prácticamente es una, o sea, a nosotros se nos fue enseñado, de pronto a usted, ¿sí? Que la confesión es una mera, bueno, palabra audible, ¿cierto? Es una frase que usted dice, ¿cierto? Que se materializa por razón de que usted la dijo, ¿sí? En cierta manera, porque se nos ha enseñado que tenemos autoridad, entonces usted declare, ¿cierto? Que eso va a materializarse. Y entonces ahí es donde está el peligro. Y específicamente está el peligro en todos aquellos que están empezando en la vida en Cristo o con Cristo, ¿sí? Esto agarra rápido, es interesante, muchos hasta es más, puede ser que hay gente que lo enseñe porque tiene más seguidores, a la gente le gusta ese tipo de enseñanza, ¿cierto? Todo lo que es, en cierta manera, un poco de misticismo, en donde sí, hay que decir, hay que declarar aquí y allá, ¿sí? Y entonces vemos eso como, wow, esto es espiritual, entonces yo también me meto en eso. Y resulta que nos vamos por un camino apartado de la verdad bíblica, ¿sí? Ustedes no han seguramente alguna vez dicho, y tengo aquí con unos ejemplos, declaramos que este año compramos la casa. ¿Lo hemos dicho? Bueno, yo no sé. En este momento no recuerdo, pero una cosa que sí me acuerdo era que cuando yo estaba joven, bueno, todavía lo soy, me acuerdo que en mi casa hubo un tiempo de crisis económica. Y entonces yo recuerdo que mi mamá, en cierta manera, casi que nos tenía como no prohibido, pero era bastante radical en esto y decía, no diga que no hay huevos, porque nosotros decíamos, no hay huevos, no hay leche. Y entonces ella decía, no diga que no hay huevos, no diga que no hay leche, diga, hay que comprar. Y entonces me ponía a pensar yo, bueno, sí, interesante, sí, pero todo porque, claro, se tiende a pensar en la parte de, digámoslo, en forma positiva, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, esto, declaramos que este año compramos la casa o el carro, ¿sí? Y pensamos que porque lo dijimos, entonces eso se va a materializar, ¿sí? Eso se va a hacer, ¿por qué?
Dios dice que confesemos y que si confesamos y creemos, todo eso se va a hacer. Entonces, así es que lo hemos entendido, ¿sí? O declaramos que el préstamo no lo aprueban. Eso lo he escuchado mucho. Declaramos que el préstamo no lo aprueban. O declaramos allí, declaramos allá. Yo creo que el punto ya me lo han captado, ¿sí? Esto es una práctica bien peligrosa porque es totalmente antibíblica. Eso no es bíblico, ¿sí? Y eso lo hacen y lo han enseñado bajo bueno, hay textos bíblicos, ¿sí? Que hablan sobre la confesión, pero yo traigo aquí dos ejemplos que sí los he escuchado y sé bajo qué cita bíblica es que se sustenta esto, ¿sí? Hay una que escribí aquí que dice, por ejemplo, declaro o decreto que no soy cola, sino cabeza. Miren, piensen muy bien esto. Pensamos, no, pues que eso es bíblico, claro. Decreto y declaro que no soy cola, sino cabeza. Pero analicemos aquí nomás. Primero, ¿en dónde se dijo eso? Se dijo en el Antiguo Testamento, en un tiempo que ya caducó. Es un pacto, es un acuerdo que tuvo su principio y tuvo su término, ¿sí? Ahora estamos en uno diferente, ¿sí? Es la continuidad del antiguo, pero es uno diferente, que llamamos el nuevo pacto o los nuevos acuerdos que Dios puso bajo el funcionamiento de su soberana voluntad sobre toda la creación, ¿sí? Entonces, nomás miremoslo así por encima, que no soy cola sino cabeza, y ya, bueno, ¿y qué ha dicho Cristo que soy yo? Él dice, sí, lo voy a hablar en cuanto a, porque ahí obviamente se está entendiendo que es como, yo soy, o sea, no soy de las que pierdo, sino las que, al contrario, voy adelante porque Dios está conmigo, ¿sí? Pero fíjense que Cristo en el Nuevo Testamento, en los nuevos acuerdos que Él estableció para nosotros, o sea, la verdad presente, dice que Él es la cabeza. Yo no soy ninguna cabeza de nada, ni de ninguna persona tampoco, ¿sí? No estoy sobre nadie. Cristo es la cabeza. Cristo es el único que es la cabeza y el resto es el cuerpo. Entonces, miren lo que nosotros decimos y lo decimos tan, no sé si religiosamente o sencillamente tenemos una práctica antibíblica. O sea, podríamos decirlo definitivamente así. O por ejemplo, decreto o declaro que se abren los cielos. Se abren los cielos lo he escuchado, pero un montón de veces. Se abren los cielos en favor a mi familia, o en favor a una cosa, o en favor a la otra, o en favor a mi amigo, se abren los cielos. Ustedes sí saben que Cristo, ¿sí? Dice, es más, ¿sí? ¿Cómo se van a abrir los cielos si yo, en la realidad de Dios, en mi posición, en mi posesionamiento, que no lo adquirí yo, sino me lo dio Dios, y a ti también, es que estoy sentada en lugares celestiales? Entonces, como que no concuerda con la realidad presente en la que Cristo me tiene hoy. Entonces, ¿cómo así que se abren los cielos? Entonces yo estoy mirando a un Dios lejano, estoy mirando a un Dios que vive allá arriba, yo aquí abajo, y cada vez que se abre el cielo, cae la bendición. O sea, eso es, esa enseñanza saquémosle patas, tiene muchas deficiencias y contradicciones con lo que se ha decretado por parte de Dios, ¿sí? Eso definitivamente yo creo que ustedes no están en duda conmigo y creo que lo están viendo, ¿sí? Aquí a ver, un segundo, voy a pasar la página. Son muchas cosas en las que tenemos que reflexionar y desaprender, definitivamente desechar, volver, ¿cierto? A Cristo, ¿sí? Y empezar a caminar con Él, dejándose enseñar por Él, dejando que sea Él el que se forme en mí, que Él haga la formación en mí, que yo coopere para eso. Esto tiene que salir de la vida de nosotros, amigo, amiga, hermano, familiar, ¿sí? Esto tiene que salir de la vida de nosotros. Esta práctica no es bíblica, no la sostiene la Biblia, ¿sí? Sí menciona confesiones,
pero nosotros no tenemos que sacar del contexto y la intención original de por qué se dice lo que se dice en las Escrituras, ¿sí? Aquí en Romanos, vámonos a Romanos, a ver, Romanos 4, 17, vamos a ver lo que acabamos de decir, no soy cola sino cabeza, y que se abran los cielos. Se enseña de esta manera, bajo este texto, bajo ese principio se ha sacado de ese texto. Aquí dice en el 17, ¿lo tenemos? Hágame un chulito, un sí, aquí estamos. Y dice lo siguiente: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, y están entre paréntesis como trayendo a memoria. Este libro de Romanos está hablando de cuando Dios le habla a Abraham y le dice unas cosas que él va a hacer con él, ¿sí? Lo escoge para algo específico y lo menciona, ¿cierto? Abraham cree y en eso es que se basa esto que vamos a leer. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿Quién lo dice? Dios. Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios, o sea, para Dios, Él está delante de mucha gente. Eso lo decretó Dios, si lo podemos decir. Fue decreto de Dios y así se va a hacer, ¿sí? A quien creyó, ¿de quién está hablando? A quien Abraham, a quien Abraham creyó. O sea, Dios le dice eso, Abraham creyó, ¿cierto? Dice, el cual da vida a los muertos. ¿De quién está hablando? ¿De Abraham o de Dios? Hablando de Dios, ¿sí? Dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. Y yo he escuchado muchas veces eso. No, llame las cosas que no son como si fuesen. Y entonces nos estamos poniendo en la posición de Dios, creyendo que tenemos poder creativo y no nos está importando lo que Dios ya decretó, ya organizó, ya planeó en su santa y perfecta voluntad, sino que ya Él me dio autoridad, entonces yo hago y, mejor dicho, hago hasta para vender, como dicen en mi tierra, hago hasta para vender porque me agarro, o sea, tergiverso todo. Uso la autoridad a mi manera, no bajo una sujeción, sino a mí una autoridad y esto, y parezco como un loquito más bien, ¿sí? Entonces, el 18 dice, él creyó, o sea, ¿de quién estamos hablando? De Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Hagamos una aclaración aquí, él no fue padre de muchas gentes porque él creyó. No, eso fue lo que Dios decretó, ¿sí? Y Abraham supo responder y dijo, yo esto lo creo. Si tú me lo dices, lo creo. Y se le nombra el padre de la fe, ¿sí? Él decidió, dijo, yo creo esto. Yo te creo, Señor, ¿sí? Dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. No fue que Abraham empezó a decir, no, y yo declaro que yo soy padre de multitudes, y yo declaro que mi descendencia será como la de... Él no dijo eso. Dios lo habló, él lo creyó. Y dice aquí, ¿cómo lo dice? ¿Cómo sucedió? Conforme, no a lo que Abraham había dicho. Entonces, encuentran la coherencia, que no es hablar ni decir por decir, ¿sí? Sino que es decir de acuerdo a una autoridad, o sea, no es hablar por hablar. Y dice, ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Dice, así será tu descendencia. Yo no sé, si usted me estaba entendiendo, diga, súper chévere, estoy viendo la diferencia. Pero Dios decreta, Dios ordena, ¿sí? Y eso es lo que Dios hace, ¿sí? La palabra de Dios fue y será siempre al final la que se ejecuta y no la de los hombres. Así que si tú estabas en esta posición, pues retráctate, chequea esto, toma apuntes de esto, entra tú solo en tu cuarto
en donde acostumbres a estudiar y leas y digas, Señor, ¿cómo así? O sea, venga a ver, o sea, yo quiero aprender esto, quiero ubicarme, quiero estar entonces realmente, o sea, alineado a lo que tú realmente has pensado conmigo. O sea, yo esto lo había entendido de otra manera, me doy cuenta que no es así. Entonces, la verdad que quiero entender cómo o sea, cómo es el lenguaje, en este caso mío, como hija de Dios, como una persona espiritual, ¿sí? Y que soy parte ahora del reino de Dios, así como lo eres tú, ¿sí? Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Yo sé que ustedes seguramente han sido testigos de cosas así de parecidas, pero generalmente, o sea, hay muchos ejemplos, pero en lo que más veo que es como tendencia es en el ejemplo de cuando alguna persona está enferma, ¿sí? Especialmente si está enferma mortal, ¿sí? Que su vida está en riesgo, está a punto de pasar al otro lado, ¿sí? Y entonces hemos visto, yo personalmente lo he visto, en donde se hacen ese tipo de declaraciones, pero se hacen con una mentalidad o sea, esa práctica se hace con una mentalidad de palabra positiva. Hablemos lo bueno, hablemos el bien, ¿sí? Y empezamos a decretar porque creemos que tenemos la autoridad de decretar cosas y de establecer cosas. Cuando hay una autoridad superior que conoce todas las cosas y que todo lo hace en su tiempo perfecto. Pero yo he visto eso y yo creo que a nivel mundial lo podemos ver en el caso, por ejemplo, de este ministro, Julio Melgar. Pero yo lo he visto en otros contextos aún más pequeños, en donde declaran, decretan que los aires se limpian en ese lugar y le dicen a la muerte que abandone a esa persona, y cierto, y si lo estaba rodeando que se vaya. Y Dios mío, cuando yo pensaba en estas cosas, yo decía, o sea, Dios, ay, y me río es porque lo estoy tomando de manera personal. Yo digo, Dios, qué vergüenza contigo. O sea, pensamos que podemos y tenemos la autoridad de hablar y de establecer, y obviamente no se hace con mala voluntad, pero se hace en tremenda ignorancia. Y estamos totalmente en ese sentido desalineados al entendimiento del propósito eterno de Dios, del que hace todas las cosas, ¿sí? Entonces, se decretan muchas cosas, ¿sí? Hasta se profetizan. Si la persona está ya a punto de morir, se profetiza vida y lo vi sanarse y te levantarás y no sé qué. Y qué tal que resulta que en esos casos que los he visto, no ha pasado. La persona de todas maneras ha falleció. Entonces, hagámonos una pregunta, a ver. Si decretamos y declaramos y profetizamos y se murió, entonces podríamos decir que esa teoría entonces no es verdad, ¿cierto? Porque lo dije, lo recontradije. Es más, yo he visto gente llorar diciendo, y yo lo creí y lo profeticé, pero... Y entonces terminan apartados de Dios. ¿Por qué? Porque estaban sembrados en algo que era un espejismo, una mentira disfrazada de verdad, ¿sí? Algo que estaba disfrazado de espiritualidad y que se hace una verdad y termina pues en desgracia, ¿no? Entonces, esto lo que trae es confusión. Si no trae confusión para las personas, trae incredulidad para los que están alrededor y dicen, ve, tanto que profetizaron y tanto que dijeron, y vea, se murió, ¿sí? Entonces, hasta causa de burla puede ser, porque esta gente está loca. Mire lo que dicen y mire lo que pasó, o sea, entonces no es porque Dios es el que esté mal y es el que seguro estaba ocupado o se desenfocó. No, somos nosotros los que estamos desalineados. No hemos entendido, ¿sí?
¿Qué es lo que Dios habla cuando habla de confesar? ¿Qué es lo que Él habla? ¿Qué es lo que yo? A ver, si Él tiene varios textos en donde se habla de la confesión, tanto Antiguo Testamentario como Nuevo Testamentario, ¿a qué se refiere? Porque nos dimos cuenta que no es a lo que nosotros queramos ni usando el texto que queramos, ni por más que digamos en el nombre de Jesús y sé sano y no sé qué. O sea, en estos casos, por ejemplo, que acabo de decir, y yo fui testiga de una, y en ese caso, en realidad, fue bien bonito porque yo lo experimenté de manera personal. Un amigo muy cercano tenía la abuela, y la abuela tenía cáncer. En su casa estaban súper tristes, parece que ya estaba ella casi yéndose. Y ellos estaban sufriendo tremendamente por ella. Ellos querían que la señora se recuperara. Entonces él me comentaba y decía, yo entiendo el dolor de mi mamá y yo sé que ella quiere que se recupere y todo eso. Este amigo es creyente. Pero pues, y decíamos entre los dos, y esto le estoy hablando de hace 21, 22 años, 23 años. Y yo recuerdo que nos sentamos con mi mamá y bueno, oramos por la señora. Y yo pienso que cuando, en ese caso, yo digo, bueno, ahí nosotros estábamos, por lo menos no habíamos tenido todavía aún esta enseñanza de decretar y toda esta cuestión, pero hicimos una oración que fue de acuerdo al orden de la voluntad de Dios y del propósito de Dios, ¿sí? De cómo Él funciona. Recuerdo que oramos, Señor, hágase tu voluntad. Y oramos por la familia porque estaban sufriendo demasiado. Es que era tremendo el sufrimiento que esta familia estaba teniendo. Y dijimos, bueno, nosotros no sabemos si se va a sanar. Obviamente que sabemos que Dios es sanidad. Él siempre ha sido sanidad. Él es el sanador. Pero nosotros no sabíamos y no le podíamos tampoco prometer a la familia. No, tranquilos, venga, oramos y Dios lo va a sanar. Porque yo qué voy a saber, ¿sí? Nosotros oramos y dijimos, Señor, que se haga su voluntad, haz tu voluntad, que se haga. Oramos para que se haga la voluntad tuya en ella. Y en eso damos gracias, oramos por consuelo, Señor, que ellos experimenten tu consuelo, que nosotros podamos también consolar, ¿sí? Ser de apoyo, de sostén. Y sí, efectivamente, al otro día falleció, después de que hablamos. Ah, sí, aquí me está recordando el pastor que también nos llamó una amiga, ahorita en tiempo de corona, y estaba muy angustiada, obviamente, porque su hermana estaba pasando por esto del COVID. Ella pues está aquí en Noruega, pero su familiar está en Latinoamérica. Y pues desafortunadamente este familiar estaba totalmente solo, su hermana. Entonces ella nos llama y nos cuenta su inquietud, dice, estoy bastante angustiada, no sé qué hacer, me siento impotente, estamos aquí y no hay nadie allí que la pueda ayudar, socorrer. Parece que iban alguien a enviar una enfermera a su casa porque los cuidados intensivos en esa ciudad estaban colapsados, entonces sacarla era peor. Y recuerdo que nosotros le hablamos a ella, le dijimos, Dios, nosotros sabemos que Dios sana y Dios es el sanador. Y disculpen. Y resulta que ella, pues sí, ella nos escuchaba y le decíamos, pues Dios es el único que puede sanarla, ¿sí? Oremos porque su voluntad es buena, le dijimos. Todo lo que Él hace es bueno, ¿sí? Y nosotros sabemos que esa es o sea, que Él hace su voluntad perfecta. Entonces, oremos para que se haga la voluntad, ¿sí? De Dios en la vida de ella. Sí, obviamente damos gracias al Señor porque tú, Señor, sabemos que tú eres el sanador, ¿sí? Tú puedes, obviamente, si tú quieres tocarla, ¿cierto? Sanar, ¿sí? Organizar todo en su sistema, porque estaba bastante mal.
tenía muy poca capacidad de respiración, muy poca. Entonces ya casi no podía hablar. El caso fue que nosotros hicimos la oración en ese sentido, bajo ese entendimiento, un entendimiento de que, o sea, Dios es soberano, Dios sabe que está pasando esas cosas, ahora ella llega a nosotros, no es casualidad, así que nosotros le presentamos al Señor como el sanador, Él sana, y vamos a presentarle a tu hermana para que se haga su voluntad en ella, ¿sí? Para que Él sea en ella, ¿sí? Él es la sanidad. Bueno, no necesito contar específicamente la oración, pero sí, bueno, y después de eso, pues obviamente nos quedamos hablando con ella para darle no palabras positivas, como estamos hablando, para que reciba una fe humana, sino que empezamos a hablarle en cuanto a la confianza en el Señor, que Él es el Todopoderoso, conoce todas las cosas. Y entonces ella decía, yo no quisiera que ella se sintiera sola. Entonces yo le decía a ella, aunque no haya nadie al lado, Dios está ahí. Y qué mejor que Dios. ¿Sí? Una persona hasta puede estar ahí y no puede hacer nada, pero Dios, qué mejor compañía. Y nosotros dijimos, Señor, gracias porque tú estás al lado de ella. Bueno, terminamos la conversación, quedamos en que íbamos a hablar, y ella los días más adelante, hablando, dice que habló con su hermana, ¿sí? Y dice, yo hablé con ella, ya me podía hablar, y me dijo, ay, ¿sabes qué? Mira que tal día me pasó algo especial. Yo experimenté una presencia especial, que sé que era la presencia de Dios. Y dice, y a partir de ese momento, de esa experiencia, yo pude, no yo pude, sino yo empecé a mejorarme. Entonces para esta persona fue como, porque pues es una persona que, claro, sabe de Dios, pero conocerla bajo la revelación de lo que Dios y Cristo es, pues no. Entonces ella pues quedó impactada, ¿sí? Entonces, Dios, ¿por qué hace eso? Sí, era su voluntad, él la iba a sanar, pero también en todo eso había mucha enseñanza. También para la hermana le dejó enseñanza, ella es creyente, la hermana de aquí, bueno, o sea, ella cree, pero pues es más como cree en Dios, ¿no? En la existencia de Dios. Pero pues Dios usa todas esas cosas porque Él conoce, Él sí sabe lo que está ahí que nosotros no vemos. Entonces es orar la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces es bien interesante todos estos ejemplos que damos porque los hemos visto en vida real. Una vez también nos preguntaba a alguien, ¿cómo puedo yo decirle a la gente, porque se sentía mal, cómo puedo yo decirle a la gente que Dios sana, y qué tal que no lo sane? ¿Sí? Le daba ese temor, ¿sí? Entonces a veces decía, yo no me atrevo a veces ni a orar, ¿por qué? O a decirse sano, porque como que, ¿cierto? ¿Y qué tal que no? Entonces ahí hablamos del poder entender que es una realidad que Dios sana, ¿sí? Es una realidad, pero todo se hace bajo la voluntad de Él, porque Él todo lo está haciendo bajo un propósito eterno que Él se trazó. Y dentro de ese propósito eterno hay cosas que Él ha decretado que van a ser así. Entonces, en eso nosotros no podemos ni decretar, ni profetizar, ¿sí? No podemos hacer eso. Entonces, la conclusión que le damos a ella era siempre presente que Dios es sanador. Dios, Él en sí mismo es la sanidad. Y si es la voluntad de Él, Él lo hará, ¿sí? Porque tenemos que reposar en la soberanía de Dios, ¿sí? No en que reclamo promesa y reclamo y entonces ahora Dios, no, mejor dicho, tiene que cumplirme porque yo me paré en eso que usted me prometió. O sea, no, así no son las cosas. Entonces, para concluir estos ejemplos, nos damos cuenta que la palabra de Dios fue al final, ¿cierto? La que se cumplió y no la de los hombres, ¿sí? En esto, en el caso de Abraham, fue la palabra que se cumplió, ¿sí? En él. Y en eso él creyó y él dijo, yo creo. Eso era lo que él confesaba, lo que Dios le había dicho, eso era lo que él confesaba, ¿sí? No lo que Abraham se le ocurrió decir, ¿sí? Entonces, vuelvo a hacer aquí un énfasis, la palabra de Dios fue
la que al final, ¿sí?, se ejecutó. En todos esos casos que les conté, fue esa y no la de nosotros los hombres. Nosotros podemos, como les digo, decretar y puede suceder diferente. Y eso lo vimos en el caso de este ministro, Julio Melgar. Mucha gente le profetizó, le declaró, pero Dios decretó que así tenía que ser, ¿sí? Y creo que al final él siempre se mantuvo en que él está en la voluntad de Dios, ¿sí? Obviamente el deseo está en que se sane, pero Dios es el que decide, ¿sí? Y no porque no decida sanarlo, entonces Dios es malo. No, ahí estamos mirando de una manera natural. Dios tiene una perspectiva mayor. Todo lo que Él hace es bueno, nada de lo que Él hace es malo. Es bueno, es sabio, es relevante para el propósito que Él tiene con todas las cosas. Entonces, yo creo que cerramos hoy con esto. Hagan ustedes en su casa un estudio personal con lo que hemos acabado de tratar. En realidad, no vamos en la mitad del tema, así que continuamos el próximo domingo. Pero estudien esto nuevamente, siéntense, háblenlo con el Señor y verá que el Señor les va a traer aún más claridad, ¿sí? Va a mostrar aún muchas más cosas, ¿sí? Porque cuando uno se sienta, el Señor le empieza a mostrar, le dice, mire, por ejemplo, esto, Él mismo te va a empezar a hablar y te va a enseñar en la manera correcta, en la manera que Él ha decidido, ¿sí? Y que ha sido escrita en la Biblia o en las Escrituras. Entonces, cerramos hoy con este tema. Espero haya sido de exhortación, edificación, consolación. Ese es el deseo de mi parte, que haya traído una luz al entendimiento, haya traído claridad y bueno, y que nosotros haya ese abrazo a esta verdad que el Señor nos está enseñando el día de hoy, ¿sí? Entonces, meditemos en lo que hemos hablado el día de hoy. Yo sé que Dios va a seguir tratando y va a seguir formándonos en esto que es el lenguaje espiritual, como Él quiere que los hijos hablen, que es alineado a lo que Él decreta, ¿sí?, y decide. Hay cosas que están escritas, hay cosas que no están escritas, por eso nosotros no podemos decretar todo. En realidad no podemos decretar en realidad, pero yo creo que ya con lo que hemos visto hoy ha sido suficiente. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, gracias al Señor porque sabemos que estamos en su regazo, en su amor, ¿sí? Él tiene todo el tiempo los ojos puestos en ti. Tú ten los ojos puestos en el Señor, ¿sí? Y no tengamos preocupación de nada. En realidad en Él podemos descansar, no necesitamos declarar ni confesar ni todas esas cosas, pero sí hay que hablar lo que Dios habla. Y en la situación que usted esté viviendo en este momento, sepa que no es empezar es más, hasta en la oración que usted haga, diga, Señor, yo tengo esta situación, pero quiero que se haga su voluntad. Bueno, sí, mi voluntad es esta, pero si a usted le parece, por mí está bien, yo me sujeto, ¿sí? Como dijo el Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Me gustaría otra cosa, pero bueno, Señor, que sea tu voluntad. Entonces los dejo hoy con este mensaje. Sigan en bendición, ¿sí? Sigan en abundancia de vida rica en el Señor y nos vemos entonces, Dios mediante, la próxima semana. Un abrazo para todos.